releé, ¿no? Bueno, no nos vamos a distraer. Listo. El arresto y la traición de Judas, y este es un pasaje maravilloso, mis hermanos. El pasaje de Juan 18 me emociona, pero al mismo tiempo me conmueve, y sé que va a suceder lo mismo en esta mañana al exponerlo. Pero quiero iniciar, antes de leer el capítulo de Juan 18, 1 al 11, hablando un poco a manera introductoria de lo que sucede con los falsos eruditos de este tiempo en la cristiandad contemporánea. Porque es que algunos insisten, mis hermanos, en retratar la muerte de Cristo como si fuera Él, como si hubiera sido Cristo una víctima involuntaria, como si Cristo hubiese sido aquel que de repente lo coge por sorpresa su muerte en la cruz y lo toman preso. Insisten algunos de estos eruditos en vender la idea de que Jesús era un filósofo incomprendido de su época, un sabio judío maestro de moral y ética, que murió como una víctima, silenciado en manos de asesinos. Otros lo comparan con Sócrates, ¿cierto? Como un hombre justo. Alguna vez escuché a un literato muy famoso de Uruguay. Lo comparan con Sócrates como un hombre justo que fue asesinado y además fue una víctima incomprendida de su sociedad. Lo venden también como un revolucionario buscando derribar el gobierno romano, a quien se le salió de las manos su causa, es decir, a Jesús se le salió de las manos su causa revolucionaria y lo toman como preso, mártir en manos de sus perseguidores, lo llevan a la cruz. En realidad, nada de lo anterior, mis hermanos, hace justicia a la persona de Cristo. Lo que el Evangelio nos deja ver hoy a continuación en el capítulo 18 será algo trascendental, y es que veremos la identidad de Cristo como Mashiach. Recuerde, el término significa Mesías, Hijo del Padre, aquel que no fue ninguna víctima, mis hermanos. Jesús no fue una víctima, sino algo más profundo. Y yo los invito a que lo escudriñemos en esta hora. El arresto de Cristo, la traición de Cristo no es producto de un momento cualquiera en la historia. Hay algo profundo aquí que vamos a aprender el día de hoy. Y los invito a que leamos juntos Juan capítulo 18. Vamos a leer los 11 primeros versos. ¿Listo? Juan 18, versículos 1 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo lo leo, ustedes me acompañan allí en la lectura. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: soy yo. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les dije que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba
Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Muy bien. Wow, tremendo. ¿Dónde continuamos? Continuamos en momentos póstumos a la oración de Cristo con sus discípulos. Ora al Padre, terminan de orar y sucede el desarrollo del pasaje. Estudiando este pasaje, yo encontré que el pasaje se divide en 4. Yo lo dividí así, en 4 en el momento de estudiarlo. Quiero mostrarles la división aquí en la pantalla para que me acompañen y me ayuden en alguna medida. La división es esta, son 11 versículos. En la primera parte vamos a escudriñar la valentía de Cristo, ¿listo? En la segunda parte vamos a escudriñar el poder supremo de Cristo. En la tercera parte, el amor supremo de Cristo. Y en la cuarta parte vamos a escudriñar la obediencia suprema de Cristo. Así lo categorizamos, así lo dividimos. El relato nos presenta 4 características preeminentes y son estas de Cristo: su valentía, su poder supremo, su amor y su obediencia. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces arranquemos con la primera de ellas, la cual es la valentía de Cristo. Ubiquemos en el versículo 1 al 4a esa valentía. Mire lo valiente de Cristo en este momento, en este contexto. Mire lo tan bonito lo que hace, tan hermoso que es nuestro Dios. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas, mis hermanos? La oración al Padre, y no solo la oración, el previo entrenamiento teológico que tuvo con ellos la noche del 14 del mes de Nisan. En plena Pascua, recordemos que estamos en Pascua, tomaron la cena, Cristo les enseñó bastantes aspectos teológicos, doctrinales importantes, ora por ellos, y por eso el verso 1 nos dice: habiendo dicho estas cosas, ¿qué pasó? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Pilas con la valentía, ese es lo primero, ¿no? En el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armado hasta los dientes. No, mentiras, él no dice eso. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: venga, ¿a quién buscan? Número 1, observamos la valentía de Cristo. Si usted está tomando nota, estoy exponiendo el pasaje, y lo primero que observamos aquí en Juan 18 es la valentía de Cristo. Ahora desmenucémoslo. Observamos algo importante. Piensen en lo siguiente: la Biblia nos describe que salen del aposento alto y en realidad salen del perímetro urbano. Es decir, van a un lugar específico llamado el lado del torrente de Cedrón. Cuando usted estudia el pasaje a profundidad y lo mira desde el mapa, usted se da cuenta que el lado del torrente de Cedrón, esto es importantísimo. Cada detalle en la escritura es importante. No es porque sí. Jesús hubiera podido quedar ahí en Jerusalén, pero Él no lo hace. Él intencionalmente, recuerden mi introducción, Jesús no fue una víctima. Este suceso a continuación leído no es un momento como: ay, ¿ahora qué hacemos? No, todo está preparado, cada detalle. El Señor termina de orar e inmediatamente da una orden a sus discípulos: salgamos de la ciudad. Salen de la ciudad. No nos dice la escritura exactamente si salen caminando, en moto, en Uber, no mentiras, cómo salen, pero salen. Se van de la ciudad a un lugar cerca de la ciudad. ¿Listo? Es importante este dato. Un lugar cerca, se llama el torrente de Cedrón. Ahora, este lugar, ¿por qué es clave?
porque era un lugar privado, apartado de la ciudad, ¿cierto? De continua concurrencia a Cristo. No es la primera vez que van a ir allá. Es un lugar, es como un centro de operaciones en realidad, es un lugar privado, es un lugar donde Jesús oraba continuamente. El Evangelio nos muestra que allí se reunía con el Padre a orar, con sus discípulos oraba, a sus discípulos les enseñaba en el lugar llamado Torrente de Cedrón. Ahora, por 3 años y medio, ¿ok? Son 3 años y medio de concurrir a este lugar privado. Importante aquella noche también, destacando la valentía de Cristo, ¿cierto? El Hijo, pues vemos que intencionalmente va a un lugar, y decimos intencional porque Judas conocía ese lugar. Recuerde que Judas ya no está en la escena, ¿cierto? Jesús sabe que es el momento, el inicio de su Pascua, es el inicio del sacrificio. Y Jesús decide ir a este lugar con el primer propósito de que Judas lo encuentre con facilidad. O sea, él mismo voluntariamente se entrega en un lugar en donde sabe que Judas va a poder llegar con facilidad. Es el lugar a donde Judas especialmente llega, un lugar apartado de Jerusalén. Y hay otra razón técnica por la cual Jesús hace esto y no se queda allí en Jerusalén. ¿Se acuerda la fiesta que estamos celebrando en este contexto de Juan 18? El Pesaj o la Pascua judía. Cuando estudiamos los capítulos 12, 13, 14, aprendíamos que es una fiesta en donde más o menos de 1 a 2 millones de judíos peregrinaban para ella. Es una de las 3 fiestas más importantes de la religión judía. ¿Esto qué significa? Jesús sale de Jerusalén, ¿por qué? Porque esa noche, a esa hora, recuerde que la fiesta del Pesaj se inauguraba con una cena pascual. En ese momento hay 2 millones de peregrinos en la ciudad, 2 millones de judíos comiendo allí la cena pascual. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, bueno, si me dejo coger acá, es que Él es Dios, se arma la revuelta social. ¿Se acuerda que horas antes, un día antes, lo están recibiendo en un pollino de asna los nacionalistas judíos? Jesús el Mesías lo ven como un Mesías político. Donde Jesús no se mueva de ese lugar, se arma la revuelta. Jesús sabía y entendía que podía suscitarse que 2 millones de judíos salieran a las calles en su defensa, y eso no era lo que Él quería. Ahí podemos darnos cuenta que Cristo no viene como lo decíamos al comienzo. Los falsos eruditos de teología contemporánea quieren presentar a un Jesús revolucionario. Si Jesús hubiese sido un revolucionario, Él hubiese aprovechado ese momento y hubiera tomado a su favor la escena, la fiesta y a las personas que estaban en la ciudad para ir a instaurarse en rebelión. Pero ese no era su propósito. El propósito de Cristo es ir a la cruz. Por eso inteligentemente se aleja de la ciudad de Jerusalén. Se lleva a sus discípulos a ese lugar, ¿ok? Los lleva a ese sitio, ¿cierto? Para que se ejecute el plan eterno de Dios. Ha llegado el tiempo para que se ofrezca su vida, ojo, no como víctima, sino intencionalmente allí en la cruz, y se cumpla el plan. El Señor está protegiendo su propósito, ¿ok? También vemos, mis hermanos, algo importante, y es que Jesús maravillosamente, bueno, lo vemos claramente aquí. Espérenme, yo les muestro aquí rápidamente. Mateo 26:4. Mire lo que dice, y está en la pantalla, Mateo 26:4. No lo dice Juan, pero lo dice el evangelista Mateo acerca de este momento. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿De quiénes está hablando? Del Sanedrín, ¿cierto? De los que van a matar a Jesús. Antes de matarlo hicieron un consejo. Si observa, se reunieron. Hicieron un consejo para prender. ¿Y cómo lo prendieron? Con engaño a Jesús, ¿cierto? Lo planearon y lo querían matar. Pero decían entre ellos, en su consejo,
no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en él. Bueno, si ve que mientras que ellos hacían un consejo y pensaban, no, donde lo cojamos en plena fiesta aquí en Jerusalén, se nos arma el alboroto. El Sanedrín era consciente de que Jesús gozaba del favor de las multitudes, aunque no lo vieran como Mesías salvador y reconciliador por el pecado, porque ellos no se veían en ninguna medida transgresores delante del Padre, sí lo veían como una figura política, y el Sanedrín lo sabía. No solo el Sanedrín lo sabía, sino que Cristo mismo por eso se ausenta de la ciudad. ¿Ok? Cristo no deseaba ser un catalizador de revuelta del pueblo. Él no ha venido a ser un caudillo social o un revolucionario, como lo dije anteriormente. Él no tiene ese interés. Ahora, hay algo importante aquí en la escena que nos permite comprender el pasaje al exponerlo. Observe el versículo... Tacho. Observe el versículo 3. Leámoslo juntos. Dice Judas, ¿quién? Judas. Es mucho Judas. Vea, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue ¿con qué? Linternas y antorchas y con armas. Imagínense que aquí Mel Gibson la embarró en su película La Pasión de Cristo. Cuando usted ve La Pasión de Cristo, la primera escena llegan a tomar a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué digo que la embarró? Porque cuando usted hace un estudio al pasaje, usted se da cuenta que el verso 3 dice que tomando una compañía de soldados. ¿Sabe cuánto era una compañía de soldados? Yo tengo el dato acá, de 600 a 1000 hombres. Una compañía es el 10% de una legión. O sea que una legión de soldados, ¿cuántos eran? Matemáticas. 6000. Hay un 10%. Una compañía de soldados llegó. Estamos hablando de casi 1000 hombres. De 600 a 1000 hombres. Ahora, aparte de la compañía de soldados, ¿cuáles soldados? Soldados del Imperio Romano. Pero aparte de los romanos, vienen alguaciles, la policía del Sanedrín. El Sanedrín tenía su propio ejército, no puedo decir la palabra paramilitar, pero sí, pero un poquito, sí, un poquitico, paramilitar, sí que está el brazo del Estado, el brazo del Imperio Romano con el brazo de la parte religiosa, de la religión, de la institución, el magisterio religioso. Entonces estamos hablando de 600 a 1000 soldados. Aparte de ello viene, no nos dice cuántos alguaciles, pero dice que está en plural, no dice el alguacil. Vienen varios de los principales sacerdotes, vienen con los sacerdotes, ¿cierto? Allí, ¿con qué vienen? No vienen con buenas intenciones. Estos tipos vienen con linternas, con antorchas y con armas. O sea, viene un clan bravo, una cantidad. ¿Por qué? Por la misma razón de Mateo 26:4. Porque ellos previamente hicieron un consejo y dijeron, esto se nos puede salir de control. Entonces, 1000 soldados yo creo que es suficiente, ¿cierto? Más los adicionales que acabamos de citar, ¿cierto? Todos estos detalles son importantes porque estamos entrando en la etapa más importante, bueno, no más importante, pero sí muy relevante del Evangelio, y es el encarcelamiento y la traición. ¿Ok? Insisto, permítame insistir en el asunto. No es casual, todo es planeado por el mismo Dios. Ahora, aquí viene la eterna dicotomía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Cuando usted estudia la predestinación le pasa lo mismo. No es que Dios no inventó robots ni marionetas, no es que los legionarios soldados o el magisterio judío religioso sean unas marionetas, ¿cierto? Que estén simplemente siguiendo un libreto. No, ellos están actuando bajo su responsabilidad, pero al mismo tiempo hay una soberanía de Dios. Yo les decía, yo no entiendo eso hace 8 días y lo sigo sin entender. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son bíblicas juntas.
Ellos están actuando desde su responsabilidad. Ellos quieren asesinar libremente al Señor, pero es un plan soberano de Dios mismo. ¿Ok? Y aquí viene la valentía, porque recuerde, volvamos al... ¿Qué dice el control? Aquí está. Volvamos a la pantalla. Recuerde que estamos en el primer punto, que es la valentía de Cristo. ¿Dónde observa usted la valentía? Después de haber contextualizado el pasaje, ¿usted se imagina si a mí aquí me llegaron 2 policías en moto y yo ya estaba como asustado? Imagínese 1000 soldados con antorchas, con armas, con palos. Y el Señor, mire lo que hace. ¿Por qué decimos que es valiente? Mire lo que hace. Voluntariamente, dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo que todas las cosas que le habrían de sobrevenir, mire lo tan hermoso, se adelantó, diga conmigo, Se adelantó. y les dijo, venga, ¿a quién buscan? Pero no es que, o sea, este es intencional, es como una ironía. ¿A quién buscan es, mijo, aquí estoy? O sea, ¿a quién buscan? Aquí vemos un valiente, un Dios valiente, que voluntariamente se adelanta y se entrega, no como una víctima, mis hermanos. En términos, bien entienda la palabra víctima, sino como lo relata Juan 10:10. No sé si lo tengo acá. Mire que no es víctima. Ay, no está. Pero ve, aquí sí está. Porque yo pongo mi vida, dice Juan 10:17. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Eso dijo Jesús. Vuelvo a leerlo. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Escuche esto. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, esto no es como dicen los falsos eruditos de hoy en día, que él es un hombre víctima, un pobrecito incomprendido, un revolucionario o un doctor de la ética y la moral, un gran maestro. No, en realidad el Señor voluntariamente está adelantándose, entregándose, porque ese es su plan, para eso fue predestinado. ¿Sabía eso? Antes de la fundación del mundo, Cristo tenía un destino. Este momento, el momento de la Pascua. ¡Qué valentía, mis hermanos! Vemos a Cristo salir valientemente, nos deja ver que se adelanta y enfrenta el decreto de Dios. Ahora, hay un dato aquí que por tiempo no lo quise tampoco profundizar. Juan no habla de ello, pero los sinópticos sí. Entendemos lo que son los sinópticos. Los evangelios sinópticos nos muestran una oración en donde Jesús le dice al Señor, básicamente, que no pase de mí esta copa, Padre, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Juan no lo revela, pero el Señor tenía angustia previa y le dice, Señor, Padre mío, que no se haga mi voluntad. En ese momento no quiere decir que él no quiere morir. Lo que pasa es que el Señor sabe lo que se le viene. Él sí quiere ir a la cruz voluntariamente, pero ya está en el momento de la ansiedad. Dice la Escritura que estaba sudando sangre. Usted no y yo no podemos entender eso. Que el Señor nos ayude a entender lo que estamos estudiando ahorita. Jesús ora al Padre y suda sangre y dice, Señor, que no se haga mi voluntad. La angustia de Cristo era tan ardua porque Él es consciente de lo que se le viene. Él es Dios mismo y Él sabe que vienen 1000 hombres con palos y con armas a violentarlo, a abusarlo, a matarlo, pero antes de matarlo, hacer un escarnio con su cuerpo, con su alma y con su vida. Y esto es propósito de Dios. Ahora, Él se adelanta voluntariamente, es valiente, ¿cierto? Un valiente, un Dios valiente que asume con firmeza su propósito y su destino. Ahora, miremos el segundo aspecto. Ya vimos la valentía. Ahora miremos el poder supremo de Dios. Esto es profundo y maravilloso, mis hermanos.
Yo podría quedarme aquí hasta las 10 de la noche, pero tranquilo, no vamos a quedar hasta que amanezca. Dice la escritura en el verso 4b al 6. Léalo en sus Biblias, por favor. Estamos en Juan 18. Verso 4 al 6. Dice aquí la escritura: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron. ¿Quiénes le respondieron? Los soldados romanos, el Sanedrín. Les responden: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Diga conmigo. Yo soy. Esto es clave, dígalo otra vez. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo otra vez: yo soy, retrocedieron. ¿Y qué pasó? ¿Usted había notado ese detalle? Vea que hay dos detalles para notar importantes. El primero, en mi Biblia, no sé en la suya, en mi Biblia la palabra yo soy está en rojo. Yo soy, y está dos veces, como el amén y amén, que así sea y que así sea, ¿cierto? Aquí está dos veces yo soy, yo soy. Ahora, ¿por qué vemos el poder supremo de Cristo? Y aquí volvemos a refutar a los falsos eruditos que dicen que él era, ¿qué? Un revolucionario, un maestro de ética, de moral. No, Jesús es más que eso, mis hermanos. Jesús es Dios mismo. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué el poder supremo de Cristo? Porque ellos le preguntan, ellos le dicen: ¿a quién están buscando? Y el Señor les dice: ¿a quién buscan? Les pregunta y ellos le responden: a Jesús Nazareno. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Ojo, y Él se presenta. Y su presentación, cuando Él se presenta y da su nombre, produce algo increíble. No, mejor sí, muy creíble. ¿Qué produjo? Ustedes lo leyeron ahí. Se cayeron todos estos tipos. Y no estamos hablando de 3. Ya lo vimos previamente. ¿Por qué se cayeron? Porque Él se presenta como es Él. ¿Quién es Él? Lo cantamos ahorita. El gran yo soy. Él es yo soy el que soy. Utiliza el nombre de Dios para presentarse. Mire, para poder comprender esto, lo vemos en Éxodo 3:14. Dios se presenta a Moisés y le dice, léalo junto conmigo, y le respondió Dios a Moisés: yo soy. Dígalo conmigo. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Porque esta gente está cayendo al piso, porque Él se presenta como Dios. ¿A quién buscan? Esa es una pregunta intencional. ¿A quién buscan? Ellos responden humanamente, no, pues a un Jesús de Nazaret. Dice: encontraron al yo soy. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Caen de rodillas. El poder de Dios. Caen de rodillas, mis hermanos. Lo que sucede aquí es que Dios se presenta a ellos como Dios. Y por ende caen de rodillas. No solamente los romanos, no solamente los del Sanedrín, y entre ellos estaban los alguaciles sacerdotes, ¿no? Aquí se cumple, es Judas mismo cae de rodillas. Aquí se cumple la profecía de Isaías 45:23. ¿Alguien se acuerda de esa profecía? Ya eso la está buscando, yo estoy seguro. Mire, Isaías 45:23 dice: toda rodilla se doblará. ¿Ante quién? Ante el yo soy. Esto va a suceder el día del Señor, pero en la inauguración del día del Señor y al final el día del Señor va a suceder. Ya en la previa inauguración cayeron de rodillas. Cayeron de rodillas. ¿Por qué? Por el poder supremo de Cristo. Sus enemigos quedaron indefensos. ¿Con qué venían? Con armas. ¿Cuántos son? Ya dijimos, ¿no? Él es solo uno, pero solo su palabra, la misma palabra del Dios que con ella creó todo lo que existe, ahí está exhalando y diciendo: yo soy el que soy. Fue suficiente para que cayeran de rodillas, no ante un maestro de ética y moral, no ante un revolucionario. Están de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Dios Todopoderoso que viene a entregarse voluntariamente en manos de ellos, como Cordero Pascual.
quedaron indefensos. La palabra yo soy la traducen algunos de los escribas como Hashem, Hashem, Hashem. El yo soy, el nombre, sobre todo nombre, el nombre, eso es Hashem, yo soy. Número 3, ya vimos la valentía, ¿cierto? 2, el poder. Ahora miremos el 3, el amor supremo de Cristo. Este es conmovedor. Lo encontramos en los versos 7 al 9. Acompáñenme a su Biblia y en el 7 dice: volvió pues a preguntarles otra vez Jesús, el yo soy, les dice: se cayeron. ¿A quién buscáis? Y ellos, no sé si se levantaron, pero en el piso le dice, y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Versículo 8, respondió Jesús: les dije, y otra vez, yo soy. Pues si me buscáis a mí, mire el amor del Señor, déjelos a ellos en paz. Déjelos a estos, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Aquí vemos, mis hermanos, el amor supremo de Cristo. Al hacer declarar, él mismo hizo declarar a sus captores 2 veces que su orden era solamente arrestarlo a él. El Señor los forzó a reconocer que no tenían autoridad de sus superiores para arrestar a sus discípulos. Él se va al frente y dice: vienen por mí, aquí estoy, déjenlos a ellos allá. Ese es el amor de Cristo. Un amor que da su vida por sus ovejas y las protege porque las ama. Se entrega voluntariamente por ellas y las defiende. ¿Ok? Su exigencia era dejen libres a los 11. Aquí estoy yo. Y esto es amor de un pastor, el gran pastor. Como buen pastor da la vida por sus ovejas. Los genuinos discípulos debemos estar confiados, mis hermanos, de que Dios siempre cumplirá su promesa de no permitir que tentaciones mayores a las que podamos en nuestra capacidad resistir vendrán a nuestra vida. Jesús, ¿qué está haciendo? Protegiendo a sus discípulos porque ellos no están todavía en la capacidad de soportar semejante prueba. Entonces, no, déjelos. Agárreme a mí. Yo aquí estoy, déjelos. Mire lo que dice aquí un momentico, 1 Corintios 10:13. Espero que lo tenga aquí. Así está. Leámoslo juntos. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará. ¿A quién nos dejará? ¿A quién? A los suyos, a los que el Padre le dio, ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este caso particular, Cristo no permitió esta prueba porque ellos no tenían todavía la madurez para soportar semejante prueba. No era el tiempo para que enfrentaran por eso, esa prueba de ser tomados y ser vituperados por ser discípulos de Cristo. No era el tiempo. Entonces Él los protege en su amor, toma la decisión de ponerse en frente. Su amor por los suyos los protege. Él toma la decisión de poner su vida por ellos. Esto es maravilloso. Recuerde que el verdadero amor hace lo correcto. Y en este caso esto era lo correcto, ¿cierto? El verdadero amor los guarda hasta lo último, hasta el último minuto. No piensa en él mismo, piensa en ellos y en su beneficio. Aquí hay un amor supremo de parte de Cristo por sus discípulos. Es lindo, ¿no? Y nos falta un cuarto aspecto, mis hermanos. Un cuarto aspecto, el cual es la obediencia suprema de Cristo. Si está tomando nota, escriba los versículos, por favor, verso 10 y 11. La obediencia suprema de Cristo. Leamos juntos los 2 versos 10 y 11 para terminar de exponer Juan 18. Dice acá: entonces Simón, vea que aparece. ¿Usted se acuerda la introducción de la tesis de Miguel Núñez?
que no seamos antropocéntricos. De pronto en un contexto antropocéntrico se hubieran concentrado en el comportamiento de Judas, ¿no? Y hubiera sido la predicación de hoy. Pero no, aquí estamos escudriñando a Cristo, seamos cristocéntricos. Y observe que el verso 10 y 11 nos deja ver su obediencia. Ni Judas no, Cristo, miremos a Cristo. Y mire la obediencia en el verso 10 y 11. Simón Pedro, que tenía una espada. Oiga, ¿por qué Simón andaba armado? Yo me pregunté eso, ¿no? De pronto porque era pescador y... Bueno, no sabemos, estaba armado. Tenía una espada, la desenvainó. Porque, no, permítame retroceder, porque Pedro estaba armado. ¿Será? Bueno, es un buen punto para que cada uno escudriñe en la semana. ¿Cierto? Que piense, no, vea que usted conoce el carácter de los hermanos. Vea el carácter de Pedro, porque tiene que andar armado. Algún hermano una vez me decía, pastor, ¿me puedo comprar un arma de fogueo? ¿De fogueo? ¿De qué? Yo no me acuerdo ni quién fue. Traumático. No sea Pedro, que hace armado. Bueno, pues ya Jesús, vea lo que Jesús le va a responder. Tranquilo, ya dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Miércoles. Se metió con el Sanedrín. O sea, no fue a buscar a los soldados romanos, este fue por los religiosos. Y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco, para que le ponga a su hijo. Malco Andrés. No, verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, venga, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, punto número 4, obediencia suprema de Cristo. ¿Quiere que le cuente algo? Mire el carácter inmaduro de Pedro. Pedro no iba por la oreja, Pedro iba por la cabeza. Piensa en lo siguiente. No, Pedro, se lo aseguro, Pedro no iba por la oreja, Pedro quería descabezar nada más y nada menos que a Malco. ¿Usted se imagina donde Pedro le hubiera quitado la cabeza a Malco? Se arma la espantosa ese día y incluso pueden matar a los 11 por culpa de un imprudente. Hubieran podido matar a los demás o los llevan presos. No, se desbarata todo. Pero mire también la soberanía de Dios. El Señor no lo permite y regaña a Pedro. Le dice, hermano, le dice en realidad, le dice, Pedro, guarde esa espada. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado, es decir, el destino que el Padre me ha dado, yo no voy a obedecer, no lo voy a beber? ¿Quién es usted, Pedro, para venir a armar semejante, a hacer piedra de tropiezo? Pero es que Pedro es así, tiene un carácter. Yo a veces le pido al Señor, porque yo a veces soy así, uno es como impulsivo. Me lanzo en el negocio antes de mirar si está bien o está mal. Así era Pedro. ¡Fua! Y eso demuestra inmadurez y también un desconocimiento todavía, una ignorancia frente al decreto de Dios. Sin embargo, es que note la imprudencia, la inmadurez y la ignorancia de Pedro. Con esa acción, Pedro amenazó con iniciar una batalla que podría haber concluido, como lo vimos anteriormente, con la muerte de sus consiervos. Tipo imprudente. Escuche esto. Con las mejores intenciones quería ayudar a Dios, pero escuche, quería ayudar a Dios, entre comillas, yendo en contravía de Dios. En contravía del decreto. El hijo estaba predestinado a morir en el Pesaj, en esa Pascua. Tenía que morir. Nada podía cambiar eso, mucho menos la inmadurez de un Pedro temperamental, explosivo, de carácter inmaduro. La pregunta es la siguiente: ¿qué es el hombre ante el decreto divino? Ese decreto tenía que cumplirse. Y Jesús le da una importante enseñanza a Pedro, como también a nosotros hoy acá. Le dice, basta ya. ¿Cómo le dice?
¿Qué significa eso? Bueno, pare, meta la espada. Venga, Pedro, meta la espada en la vaina. Cálmese, pare, ¿cierto? Deténgase. Todo lo que se resuelve a espada perecerá. Es decir, no es la forma de solucionar las cosas con violencia, con guerra. Y la parte final del pasaje nos deja ver algo maravilloso. El Señor, para evitar toda esa revuelta que hace un milagro, el último milagro. Toma con su mano, la pone en la cara de Malco y le crea una nueva oreja. Así como va a levantar de la tumba el día del Señor a los hermanos y va a crear un nuevo cuerpo, este mismo cuerpo modificado, ¿cierto? Así como vamos a volver a tener este cuerpo. De esa misma manera el Señor con su mano creó una oreja. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Bajarlas. Porque imagínense, no es el propósito, no es el decreto que se arme un tropel, una guerra ahí, sino por el contrario, que Él vaya voluntariamente a la cruz. ¿Ok? Esto es profundo, es maravilloso. Vemos al Dios hecho hombre, creando una oreja, haciendo un milagro, demostrando con ese milagro. Tremendo, ¿no? Mis hermanos, esto no es un mito, yo no les estoy contando una ¿cómo se llama, Lori? Una fábula. Esto es la vida real. Esto sucedió, mis hermanos. Yo creo que usted y yo vemos eso y nos desmayamos de la impresión. El Señor crea una nueva oreja. Ahora piensa en Malco. No, pues Malco, le quitan la oreja, ya eso es traumático, pero se la vuelven. No, ¿y sabe qué es lo más tenaz? Que toda esa gente, ¿cuántos sabían? Muchas personas, en vez de arrepentirse por ver las señales, mantuvieron su dureza y lo tomaron. Desde su responsabilidad, pero por decreto soberano. Acabamos de exponer el Evangelio de Juan 18, versos 1 al 11, donde encontramos 4 características. La valentía de Cristo, el poder supremo de Cristo, el amor supremo de Cristo y la obediencia suprema de Cristo. ¿Amén? Amén. Listo, vamos a terminar de la siguiente manera. ¿Qué me enseña este pasaje a mí para aplicarlo práctico a mi vida? La aplicación personal, si se puede decir así. Ya está expuesto el pasaje y vemos en Cristo a alguien valiente, poderoso, ¿cierto? Con mucho amor. Note la palabra supremo y además obediente, siempre supremo. Mis hermanos, ¿cómo puedo yo, como discípulo de Cristo, nosotros en esta mañana hoy, porque recuerde que se expone la palabra, pero debe haber una aplicación práctica a nosotros como Iglesia Santa Gracia, como genuinos cristianos bíblicos, porque hay falsos cristianos, Dios tiene una enseñanza para nosotros, como iglesia, a través de esta exposición. ¿Usted se acuerda que la Biblia también dice que seamos imitadores de Cristo? ¿Cuál sería la aplicación práctica? El Señor nos llama a imitar a Cristo en estos 4 puntos. El Señor te llama a ti en esta mañana y me llama a mí, mi amado hermano, a ser valiente. Número 1, ¿sabías eso? El Señor hoy te llama a ser valiente. Dios te llama a ser valiente. Yo encontré la definición de valiente. ¿Sabe qué es valiente? Dice, persona capaz de arriesgarse. Escuche esto, persona capaz de arriesgarse a enfrentar el peligro y el posible temor que suscita. Esa es una persona valiente. Aquella que se arriesga. Hay un dicho que dice, el que no arriesga un ¿qué? ¿Un huevo? No pierde un pollo. No, bueno, no, ese no sirve. Borre eso. Pero sí, no, bueno. El que no arriesga, listo. Una persona valiente es una persona arriesgada. ¿A qué? Que se arriesga al peligro
y el posible temor que suscita ese peligro. ¿Se acuerda que Jesús se arriesgó al peligro? Ahora nosotros como imitadores, mire la parte práctica. Usted y yo estamos llamados de parte de Dios a la valentía. Sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, nos dice el Señor hoy. Dios te llama a la valentía. ¿Cuál es el peligro nuestro? Pues enfrentar este mundo. Debemos ser valientes. El peligro de terminar engañado creyendo que soy cristiano. Escuche esto: cuando amo el mundo y vivo en el engaño de la religiosidad vacía. Es que ese es no estoy diciendo que ustedes sean así o yo sea así. Lo que pasa es que este mundo es así. Como lo era en el contexto del Sanedrín, religiosos, muy religiosos, legalistas, personas que creían tener el favor de Dios pero no lo tenían. Personas que creían ser amigos de Dios, pero no lo eran. Y este mundo es así igual, no ha cambiado. Sigue siendo igual. Y nosotros debemos ser valientes en medio de esta generación que cree que no tiene absolutamente ningún problema con el Señor. Vivir en estas condiciones no es fácil. Hay que ser valientes. Y el Señor te llama a ser valiente. El Señor nos llama a la valentía. Esa valentía produce temor, nos da un poquito de susto, ¿no? Siempre ir contra el sistema. Dios te llama a ser valiente y a nadar contra el sistema de la religiosidad, pero al mismo tiempo, así como los fariseos. Recuerda que el Sanedrín, sus dos elementos distintivos, ¿cuáles eran? Religiosidad excesiva y pecado excesivo. Y ese es este mundo. Y tú y yo estamos llamados a ser valientes. ¿En qué sentido? A ser valientes y capaces de nadar como el salmón contra la corriente en santa resistencia, mi amado hermano. Aprender a nadar en esta corriente, pero en contravía, se necesita valentía. El Señor te llama a ser valiente, mi amado hermano. A vivir en contra de este sistema. El Señor te ha llamado a vivir una valentía para emprender noviazgos santos. Escucha esto, mi amado hermano. Hay que ser valiente para en una conversación familiar, en los que son estudiantes de colegio, de universidad, donde todo el mundo fornica, donde el que tiene Dios para oír, que oiga, donde todo el mundo tiene conversaciones grotescas, donde todo el mundo denigra a la mujer y la ve como un objeto sexual o de consumo, donde tener relaciones sexuales todos contra todos es normal. Hay que ser un valiente para nadar y vivir diferente, en santidad, donde todo el mundo dice groserías. Hay que ser un valiente para que mi boca sea santa. Y cuando la gente me dice, pero qué fastidio usted, no, pues yo soy un valiente y sí, produce algún temor, pero me mantengo y soy firme. Estamos llamados a vivir una valentía, mi amado hermano, emprendiendo noviazgos santos, negocios santos. Mis amados hermanos, escuche esto: en un mundo en donde la ley del vivo, ¿no? De la abeja, donde ser abeja, ser ladrón es ser abeja, donde ser corrupto es ser muy inteligente, muy despierto. Nosotros estamos llamados a vivir contracorriente. Ser corrupto es ser corrupto. Y hay que ser valiente para decir, qué pena, pero no voy, no le jalo. Pero es que aquí somos nosotros, somos el gremio, somos la organización, somos el sindicato, y lo que decimos, pues, qué pena, pero yo no voy. Hay que ser valiente y tener carácter. Y el Señor te llama a ser valiente. Y nosotros no participamos de lo que sabemos que no conviene, de lo que sabemos que no le agrada al Señor, de lo que sabemos que es parte del juego de las tinieblas de este cosmos. Hay que ser valiente. No participa. Ahora, una valentía no imprudente, ¿no? Sea valiente, pero no sea imprudente. Pero seamos valientes. Matrimonios santos, mis hermanos. El Señor nos llama a vivir un matrimonio en santidad. Ahora la gente no quiere casar. Unión libre y está de moda.
El Señor nos llama a ser valientes, cásense. ¿Cuál es el miedo? Jesús tuvo la valentía de voluntariamente a quien busca. El Señor espera que lo imitemos y seamos valientes. ¿Cierto, mis amados hermanos? Vidas santas, sin temores, sin dejarme manipular por el mundo. El mundo nos quiere manipular, ¿sabía eso? Vea lo que dice el mundo. Ay, entonces te termino. Le dice el novio a la novia. Si no es como yo quiero, te termino. Pues lárguese. Discúlpeme, es que aquí me entra el celo. Sea valiente, mamita, esto no va a quedar sola. Váyase. O sea, es como usted quiere, entonces me está manipulando. Entonces lo echamos. Lo echa, pues écheme. ¿Cuál es el miedo? Hay que ser valiente. No, pues que usted tiene que comer aquí y ser corrupto como no, sino coma, parta el pedazo y reciba, o si no lo echamos, pues écheme. Hay que ser valiente. Piensen los hermanos de la Reforma protestante. No nos quedemos solo en la Reforma. Los primeros siglos de la iglesia cristiana. Arrepiéntase de su fe. O lo llevamos al circo romano. Maldiga a su Dios o muérase. No lo maldigo. Soy cristiano, amo a Cristo. Pues para el circo, pues camine para el circo. Bueno, tremendo, ¿no? Dios, ayúdanos. Pero hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente para irse a un circo romano y decir, prefiero a Cristo. Para los hermanos era un orgullo, ¿sabía eso? Morir en el circo era un orgullo. Pero los cristianos de hoy en día nos hemos permeado de temor. Y ya no es un orgullo. Muchos cristianos hoy en día prefieren vivir en pecado, comiendo del pedazo de corrupción, mintiendo, con tal de no perder privilegios. Privilegios que son migajas al lado de lo grande que tiene el Señor para nosotros. Primero Cristo. Él se entregó primero por mí, yo lo doy todo por Él. Él tomó la iniciativa, se adelantó a la cruz sabiendo previamente que iba a padecer. Nosotros estamos llamados a ser valientes, mis hermanos, a nadar contra la corriente del mundo, a hacer santa resistencia. Y escuche esto, mi amado hermano, el falso discípulo, ¿sabe cuál es lo difícil de este mundo? Que todo el mundo dice que es cristiano. Es que ese es el problema. Todo el mundo dice que es creyente. Y en medio de este contexto, es que es distinto porque en Juan 18 los primeros cristianos están ahí. Nadie decía ser cristianos. Ellos eran los primeros cristianos. En nuestro contexto todo el mundo dice ser cristiano. Y en ese orden de ideas, el Señor nos llama a la valentía. El falso discípulo, Judas, escuche esto, Judas ¿a quién representa? Judas es el papá de la falsa cristiandad. Voy a repetir esto para que quede en el video. Judas es el papá de la falsa cristiandad. ¿Cuál es esa? La que con un beso a Jesús profesa una fe falsa. Pero en realidad es un beso vacío, mis hermanos. Y ahí está Judas en la escena. El que besa a Jesús, pero no reconoce a Jesús como un reconciliador con el Padre. Judas nunca se vio con problemas con el Padre. Lo que quería Judas era beneficiarse terrenalmente y económicamente de Cristo. Y ese es este mundo. Aquí estamos llamados a nadar contra corriente y necesitamos valentía. En una cristiandad que se muestra devota por Jesús, pero su interés en realidad no es el arrepentimiento, no es renunciar y dejarlo todo por Cristo, sino vivir dándole besos a Jesús. El beso de Judas representa las emociones, ¿cierto? Las lágrimas, el misticismo, la falsa fe. Pero por dentro del corazón no hay una verdadera convicción por Cristo. Hay una lujuria material, hay un deseo de mí mismo, de satisfacerme y cumplir mis lujuriosos deseos. Dinero, viajes, comodidad, fama, prestigio, púlpito, vanagloria. Todo lo que conlleve al narcisismo propio del príncipe de este mundo. Dios nos llama a ser valientes, mis hermanos, y a no vendernos a este sistema. Número 2, el Señor te llama a ti y a mí el día de hoy
al poder supremo de Cristo. Pero ¿eso qué significa? Dios te llama a usar su poder. Y aquí no quiero que me malinterprete, mi amado hermano, escúcheme con atención. No es un poder místico, de milagros en las manos de algún iluminado aquí, no. Ustedes saben que nosotros no somos continuistas. ¿Creemos que Dios es un Dios de milagros? Sí, Dios hace milagros, claro que sí, pero no en las manos de nadie, mis hermanos. Eso cesó. Fue necesario y fue un don que el Señor le dio en el momento de la fundación de la iglesia. Es un don fundacional, no es un don para el día de hoy. Dios sí hace milagros, pero cuando hablamos de que Dios nos llama a usar su poder, entonces si no es el poder de hacer milagros con mis manos, no es místico, mis hermanos, es el poder de soportar las pruebas que deberás enfrentar por ser valiente. El Señor te llama a ese poder. Tú tienes el poder y la capacidad dada por el Señor para soportar las pruebas, mi amado hermano, que están suscitándose en estos tiempos para nosotros. Yo leía en el periódico esta semana que en Afganistán hay un grupo de cristianos que el gobierno de los Estados Unidos, son norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos les dijo, esto lo leí en el diario, les dijo, se van para Estados Unidos porque los van a matar. Y ellos dijeron, no, voluntariamente nos quedamos. ¿Están seguros? No les damos ni una semana, si nos quedamos. Eso es ser valiente. Vamos a predicar el evangelio aquí. Señor, haga lo que quiera con nosotros, vamos a predicar el evangelio. Pero se pueden ir a su país, les damos beca, les damos casa, les damos carro, les damos finca, pueden vivir con sus hijos, comprarlo, tener el perro, la casa roja, el carro, lo que quiera tener. No queremos. Queremos servirle a Cristo. Es tremendo esto, mis hermanos. Es tremendo. El Señor nos llama a la valentía y a usar el poder. ¿Cuál poder? El poder para soportar la prueba que debo soportar por ser valiente. Claro que, mi hermano, si tú y yo somos de los que nos quedamos callados y nunca predicamos, pues nadie te va a perseguir y nadie te va a decir nada. Si tú eres de ese tipo de cristiano acomodado, mi amado hermano, que para nada es valiente, que para nada abre su boca, que a nadie le predica porque evita el problema, ¿cierto? Ese tipo de cristiano que no, yo mejor a mi hija no le digo nada porque quién se la aguanta después yo. No, a mi familia, a mis jefes, a mi contexto, a nadie le dice nada porque estoy en mi zona de confort. No, mi hermano, el Señor nos llama a tener valentía. Y no solo valentía, sino usar el poder, la capacidad de soportar la prueba. Él nos dice, tú puedes, yo te ayudo. Podrás enfrentar la prueba y vivir en este mundo sin ser del mundo. Eso es un poder, una capacidad. Tenemos el poder, la capacidad de vivir como hijos de Dios en medio de un mundo que odia a Dios. ¿Sabía eso? Él nos capacita, nos da el poder. Sí puedes. Sí tienes poder para vivir un matrimonio santo, mi amado hermano. Sí tienes el poder para vencer la pornografía. Sí tienes el poder para dejar la fornicación. Él te da el poder. Si tienes el poder, usemos ese poder, el poder supremo de Cristo. Él nos permite imitarlo en ese sentido. Tú no le vas a crear una oreja nueva a nadie. Pero sí tienes el poder y la capacidad de vivir como Cristo quiere que vivas. Número 3. Ya voy terminando. Dios te llama a vivir en el amor. Mire, otra vez el Señor nos habla de amor, mis hermanos. Porque yo me pregunté eso otra vez, Señor, amor. Aunque muchos nos ven como iglesia que nos amamos, en realidad sí nos amamos, pero nos falta, sí, tal vez nos falta más amor. Dios te llama al amor. Nuevamente, una decisión de vida, una determinación, mi amado hermano, para siempre amarnos los unos a los otros. Amar mi iglesia local. El Señor te llama y nos llama a eso, amar a mi pastor, a mis hermanos, al prójimo como a mí mismo. ¿Ustedes me aman? No me respondan. Yo los amo, yo sí los amo. El Señor nos llama a amarnos.
Pero ¿cuántas personas podrán venir y sentarse aquí, mis amados hermanos? No estoy pensando en nadie en particular. Y venir a tomar lo suyo como Judas. Yo vengo y me beneficio de mí, de lo que yo busco. Y cuando como Judas, a Judas le duró 3 años y medio su estadía en la iglesia, la primera iglesia local de la historia de la humanidad, cuya piedra principal fue Cristo y pastor. Judas duró 3 años y medio en esa iglesia local y se cambió. Se cambió de iglesia, ¿no? ¿Para dónde fue? Con el sumo sacerdote. Estuvo en la iglesia local mientras pudo beneficiarse de lo que quería. Logró el puesto que quería. ¿Cuál era? Tesorero de la ofrendación o del grupo. Mientras pudo, se benefició. Y cuando ya sintió amenazada la vida de Cristo, dijo, no, aquí se me va a acabar el negocio, pues lo vendo y gano más. Lo van a agarrar, ya los fariseos lo están buscando, el sacerdote pidió su cabeza. Pues aquí me sacó mi final tajada. Eso no es amor, mis hermanos. El Señor nos llama a amarnos y a estar aquí en la iglesia no con un corazón incorrecto dentro de mí, pretendiendo buscar aquí un trampolín o beneficiarme en alguna medida desde lo individual en algo. Mi hermano, si vienes a la iglesia para beneficiarte de algo, examina tu corazón. Aquí no venimos a beneficiarnos, aquí venimos a dar, no a querer recibir. Es que allá voy a cumplir mi sueño de ser pastor. Este no es tu lugar. Es que allá voy a cumplir mi sueño económico. Menos. Es que allá voy a cumplir mi sueño de ser un misionero y viajar por el mundo. Mire, los años de ministerio, el Señor me ha permitido ver unas cosas. Hay gente que se mete en las misiones solo porque quiere viajar, por beneficiarse. Hay gente que se mete a las iglesias locales para que les paguen la universidad. Usted no lo cree, pero hay personas que vienen para que les den mercado. Eso no es amor, mis hermanos. El Señor nos llama al amor supremo, así como Cristo amó supremamente a sus discípulos. Él nos llama a que como discípulos, y lo estudiamos hace 8 días, nos amemos. Él oró al Padre para que estemos en amor verdadero. No viniendo acá, permítame insistir, a querer beneficiarme en lo que mi corazón desea. Él nos llama al amor. Cada quien escudriñemos nuestro corazón, ¿cierto? Y por último, mis hermanos amados, no sin antes decir algo importante acerca del amor. ¡Wow! ¿Sabía que el mundo no tiene amor? Si usted estudia y analiza el mundo con atención, como dice César Vidal, esto lo puede ver cualquiera que lo quiera ver. Es fácil darse cuenta que vivimos en un mundo donde no hay amor. La gente se muestra amorosa en la empresa, en el trabajo. ¿Pero por qué? Porque detrás de ese amor y ese hola, ay, cómo te quiero, como detrás de eso hay un deseo de sacarle a esta o a este algo, de ascender, de que me suban el sueldo. El mundo no ama. O sabe que sí, el mundo sí ama. El mundo se ama a sí mismo mucho y ama el dinero mucho. Y si ese amor por mí mismo o por el dinero me lleva a la capacidad de ser, ay, tan lindo y tan amoroso y con palabras y hacer, lo logran y lo consiguen. En alguna medida el mundo no tiene amor, mis hermanos. Pero nosotros estamos llamados como iglesia de Cristo verdaderamente a imitar a Cristo en el amor. Y a esforzarnos en el amor. Y no voy a amar al pastor o no voy a amar al hermano, ¿cierto? A mi consiervo, a mi hermano en Cristo, porque quiero algo de él. Usted dirá, pero eso a mí no me pasa. Bueno, no, pero pasa, mis hermanos, pasa.
Ay, es que este hermano vive cerca y tiene carro, entonces no, para beneficiarme, entonces yo le hablo y lo invito. No, mis hermanos, eso no es amor. El amor no hace nada indebido. El amor no pretende nada de la otra persona. Simplemente se da, se da. Dios nos llama a vivir en ese amor, mis hermanos. A ser el primero en salir y decir, yo doy mi vida por él. Ese es el amor. Arriesgarlo todo por amor. Contracorriente, ¿no? Por último, con este termino, Dios te llama a la obediencia. Aquí está. A imitar a Cristo en su obediencia. Y yo pensaría que es de los más importantes en nuestra aplicación. ¿Usted sabe cuántas personas han venido a esta iglesia, han asistido a esta iglesia y no perseveran? Se me acabaron, no sabemos ya cuántas, ¿no, Lore? ¿Por qué? Porque muchos dicen o decimos en alguna medida amar al Señor, pero el amor, todos son concomitantes, se demuestra con la obediencia. Dios nos llama a la obediencia, no a la obediencia de tu corazón o de tu instinto, no a la obediencia a tus propias interpretaciones teológicas o a los supuestos sueños o visiones o sentires. No, el Señor, eso es puro misticismo, incluso hasta esoterismo. El Señor nos llama en realidad, mis hermanos, a obedecer su palabra. Cristo obedeció la palabra del Padre. ¿Se acuerdan? De la misma forma, nosotros estamos siendo llamados de parte del Señor en este día a imitarlo en ese sentido, a la obediencia. Ojo, Dios nos llama a obedecer sus preceptos, su voluntad revelada en la palabra. ¿Cuántos dicen ser cristianos como Judas lo decía, pero no obedecen porque después de escuchar la palabra de Cristo, que era lo que hacía Judas? Judas se sentaba frente a Cristo y lo escuchaba. ¿Y sabe qué hacía Judas después de la reunión con Jesús? Salía del lugar a reinterpretar la palabra de Cristo. Pues muy bonito Jesús lo que dices, pero yo pienso que más bien es como por aquí. A eso no nos llama el Señor. Note el ejemplo de Cristo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no reinterpreta la predestinación en la cruz. El Hijo está elegido. Hablemos de elección. El Padre eligió al Hijo desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz. Jesús no salió de orar a decir, bueno, es una elección pero relativa porque es que es de este punto. No, simplemente la obedeció. El Señor nos llama a la obediencia, mis hermanos. Que escuchemos la palabra y no la tomemos en poco. Y yo te pido que examines tu corazón en este sentido. No a salir a vivir como de nosotros deseamos o a replantear nuestra propia construcción de lo que significa ser hijo de Dios. El Señor nos llama a vivir en obediencia frente a todo aspecto y área de nuestras vidas, ¿cierto? Mi conclusión final, mi amado hermano, frente a este cuarto punto: el que cree es obediente y el obediente es el que cree. Otra vez, el que verdaderamente cree es obediente. Y ahora, el que es obediente verdaderamente. Usted puede creer que hay gente que no se congrega y dice que es cristiano. Le voy a dar un dato. Más del 86% de la población de la cristiandad no se congrega. Y la Biblia dice, ¿es tan serio? Mire, esto es como lo hablábamos en clase ahorita, mis hermanos. Ya terminé, no se preocupen. Lo hablábamos en clase con los estudiantes. Culpa de esto es la mala teología. La teología de las obras. La suma teológica. El pecado venial y el pecado mortal, eso no existe. Y entonces es venial decir mentiras. Es un pecado, pero es un pecado venial. Bueno, o sea, no es tan grave. Y entonces eso lo que está suscitando es que
Vivo en una comunidad, en un contexto social en donde decir mentiras es normal. ¿Y sabe qué es lo grave? Que en el decálogo, en los 10 mandamientos, en la voluntad de Dios revelada, hay un mandamiento. Para Dios esto es serio, la mentira es seria. No levantarás falso testimonio. Entonces el mundo, desde una falsa teología, normalizó algo que para Dios es grave y delicado. Y cuna de esa falsa teología viene la corrupción, los políticos mienten, el pueblo miente, y no pasa nada, nadie paga cárcel, nadie asume consecuencias, porque es venial. Y lo mismo está sucediendo en la cristiandad, mis hermanos. Mire, el día del Señor es el 4º mandato de la ley moral. Guardarás perpetuamente, en estos conocerán que son mi pueblo, guardarán el día del Señor. Y el 86% de la cristiandad no se congrega. Ay, pero ¿y creen que es venial? No, eso no pasa nada. ¡Claro que pasa! Mientras Dios le da ese decálogo a su profeta, le dice, baje rápido porque ya mire lo que están rompiendo el decálogo, y el profeta rompe las tablas, porque el profeta entendía la seriedad de la palabra de Dios. Pero vivimos en un contexto, mis hermanos, donde la misma cristiandad no toma en serio la palabra. Y Dios dice, no mientas. Ay Dios, no seas tan exagerado. Guarda el día del Señor. Ay Dios, no moleste. ¿No es que yo estoy enferma? ¿No es que yo estoy enfermo? ¿No es que yo vivo lejos? ¿No es que no tengo para el bus? Ah, mis hermanos, qué triste. Qué triste. Y el Señor nos llama a ustedes y a mí a hacer reforma. ¿Sabe por qué Dios lo trajo a usted aquí? Para que reforme primero su vida y luego reforme a los que usted conoce de la cristiandad. Mis hermanos, el día del Señor no es negociable. No es negociable. Ay, pues que nosotros tenemos un grupo los jueves. ¿Y qué? Pues yo le aplaudo eso, pero eso no es excusa para guardar el día del Señor. Ay, pero es que eso es mucho. ¿Cuál mucho? Mucha pereza es lo que es. Deberíamos guardar el día del Señor todos los días. Todos los días deberíamos venir a la iglesia. Hay sectas que se reúnen todos los días. Y nosotros un día a la semana y no vienen.